Miguel Nani, ya casi estamos llegando al segundo semestre. Sos radical, pertenecés a la Unión Cívica Radical y ahora empieza supuestamente el mejor semestre de este gobierno. ¿Vos tenés tanta expectativa como tiene el PRO? A ver, va a ser en Cambiemos. Va a ser mejor el segundo semestre que el primero, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que los esfuerzos que nos ha pedido que hagamos el gobierno van a dar sus frutos esta segunda mitad del año, ¿no? La verdad que en la segunda mitad del año no va a llover plata, esa es la realidad. Vamos a estar un poquito mejor, pero el gobierno, digamos que ha tejido su plano, su modelo en los primeros meses, va a dar sus frutos hacia final del año, ¿no? En este segundo semestre. La verdad es que hay que ser consciente de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? El punto de partida fue muy duro, había que reacomodar muchas cosas, a nadie le gusta dar las noticias ni aplicar las medidas que se han aplicado, pero la realidad es que bueno, en el segundo semestre las cosas van a ir para mejor, ¿no? Las tarifas son la principal, que es el costo de vida, la inflación, sobre todo la del gas. En Salta llegaron a aumento hasta el 6.000%, cuando por ley está prohibido. La Cámara de Diputados, ustedes los legisladores, ¿pueden hacer algo al respecto? Bueno, no, ya hicimos. En realidad nosotros no podemos, la verdad, tolerar estas tarifas. Lo cierto es que ha habido un rebalanceo de la tarifa del gas en la capital federal para equilibrar los precios con el interior, ¿no? La capital federal y los grandes centros urbanos tenían tarifas mucho más baratas, ¿no? La verdad es que se ha hecho eso. En Salta han aumentado un 400%. No, 6.000%. No, habían aumentado casi el 1000%. Logramos hablar con el ministro de la producción para que baje eso, y la semana que viene vamos a estar de vuelta reuniéndonos para pedir una tarifa diferenciada para el norte, ¿no? Porque la verdad que nosotros no podemos tolerar esas tarifas, ¿no? Eso es uno de los puntos donde nosotros pedimos que con vehemencia se revisen urgente, ¿no? De todas maneras, también hay que aclarar que el 40% de la población en Salta está subsidiada por la tarifa social, ¿no? Entonces, me parece que también el gobierno ha construido, si bien ha sincerado esa parte de la tarifa, también ha construido una red de contención social. Ahora, me parece que tampoco es justo que nosotros soportemos con este peso tarifario, ¿no? Miguel, ¿qué significa convivir en la Cámara de Diputados con Devido, Kicillof, Conti? Porque juro que cuando uno mira eso, ve una Cámara de Diputados nueva que quiere cambiar las cosas y de pronto te topas con el pasado. Sí, bueno, a ver. Hasta chocante resulta algunas veces, ¿no? No, bueno, son las leyes de la democracia, ellos legítimamente han sido elegidos por el voto, ¿no? Y arrastran, digamos, en su currículum, las desinteligencias, los hechos, las malas políticas y que sea la corrupción del pasado, esa es la realidad, ¿no? Nosotros estamos insertos en esa Cámara, Devido fue desaforado la semana pasada, la verdad que no ha ido ya a las últimas sesiones. Fue muy difícil eso, ¿cómo fue el no, momento? A ver, ¿No fue yo creo que sí, a ver, yo creo que una persona que es acusada, un funcionario público que es acusado debe inmediatamente ponerse a disposición de la justicia. Esto no ha ocurrido con Devido, se han atrincherado hasta el final, esa es la realidad. Y bueno, nosotros tuvimos que salir a buscar los números para pedir el desafuero, ¿no? La verdad que sin sentido, ya una cuestión simbólica, porque la justicia, tiempo que pasa, verdad que huye. Lamentablemente no hay un allanamiento fructífero si es que se anuncia con un mes de antelación, ¿no? Es como decirle al ladrón que ahí te estoy yendo a buscar, esa es la realidad. Entonces, pero me parece bueno, que la Cámara, por lo menos más allá de estas vicisitudes, ha realzado su valor institucional, ¿no? Hoy todas las políticas más importantes y los hechos más importantes de la Argentina pasan por el Parlamento, ¿no? Es muy bueno, un Parlamento que no tiene una mayoría absoluta nadie y te obliga a sentarte a consensuar, ¿no? Y en ese interín creo que estamos haciendo las cosas bien, porque en estos primeros 6 meses hemos, en primer lugar, sesionado más que en los últimos 3 años. Y después de eso... Eso es un dato hermoso, ¿no? Sí, totalmente. El trabajo, bueno, vos ves sesiones arduas que duran más de 20 horas, la realidad es que esto le viene muy bien a la democracia argentina y la institucionalidad, ¿no? Bueno, y las mejores leyes, las leyes más emblemáticas que están generando cambios profundos en la Argentina salieron de la Cámara de Diputados, así que la verdad que muy bien. De todo modo, la Cámara de Diputados hoy se transformó en una protagonista más fuerte que el Senado, más fuerte que la Casa Rosada. Hay una intervención tremenda en esto, bien, en el sentido de participación. Ahora, no es demasiada responsabilidad porque parecería que todos los poderes están
supeditando su tarea a la Cámara de Diputados? No, está bueno, está nuevo que a ver que los cambios profundos de la Argentina deben nacer de una dirección, de la coordenada que trace el presidente, pero quien lo materialice la ley, el Parlamento. Eso no pasaba hace mucho y me parece que está muy bueno que así sea, ¿no? Yo la verdad que estamos contentos. Son sesiones largas, de 20 horas, el trabajo en comisiones es también arduo, pero la verdad que está muy bueno eso. ¿Los argentinos nos habíamos desacostumbrado a la diferencia de opiniones? Totalmente. De hecho, se ve con los hechos que vos decís, Diana Conti, que automáticamente un diputado que debe dar el ejemplo ante el intercambio de ideas no tiene otro argumento que el insulto y levantar la voz, ¿no? Y la prepotencia. Entonces me parece que no teníamos esa gimnasia de debatir, ¿no? Hoy estamos volviendo, gracias a Dios, ahí. Este debate siempre se hace cada vez más profundo, cada vez más en el sentido, se hace cada vez más profundo. ¿Y qué papeles caben a los diputados del interior como en tu caso? Bueno, nosotros en primer lugar debemos ser representantes de nuestra provincia, tenemos que trabajar para los intereses de Salta sobre todas las cosas y creo que la primera misión que tienen los legisladores nacionales es hacerle ver al presidente y al gobierno, más allá de cualquier color político, que nosotros necesitamos un traje a medida, ¿no? Por eso tampoco es casualidad que ya haya leyes como, a ver, la ley primer empleo, la ley de pyme, muchas leyes que son exclusivamente para el norte argentino, ¿no? Es decir, la ley que permite a los docentes jubilarse en el norte con 25 años de aporte, bueno, están saliendo del Parlamento y son las ideas que el gobierno tiene que empezar a actuar por regiones, no aplicar una política uniforme, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo ese gobierno fue tomar en serio lo que fueron las economías regionales. Y esto se notó cuando sacaron las retenciones en algunos cultivos en especial. ¿Crees que se va a profundizar este tipo de políticas económicas con respecto a las economías regionales o se estancó hasta acá llegamos? No, totalmente. A ver, la idea es que el campo lentamente empiece a reactivarse, esa es la realidad. Para eso lo primero es quitar el cepo, quitar las retenciones y ahora vienen los fuertes créditos para el campo, ¿no? Esa es la idea. Todo el sistema productivo de la Argentina tiene que, antes de final de año, reactivarse. Esa es la misión y eso es lo que el gobierno está pidiendo en cada sector, con cada gobernador que habla. Por ahí viene nuestra economía. Ese es el verdadero crecimiento sostenido que tenemos que tener. Ahora, en estos días está el proyecto Plan Belgrano, que no solo que es un proyecto enormemente importante de infraestructura, sino que también es muy caro para los radicales porque quedó en manos de los radicales prácticamente. ¿Cuándo empieza a funcionar? Ya funciona la semana pasada firmando el convenio y trayendo ya los fondos efectivos para que se pavimente la ruta número 13, que debe haber sido pavimentada hace años. ¿Dónde queda la ruta número 13? En el norte de Rivadavia. En el norte, y va a beneficiar a muchas comunidades aborígenes, esa es la realidad, era un pedido desesperado. Después de eso viene la ruta Pichena-Lorán, que tantas veces se anunció. Esa ruta se la hizo 6 veces. Bueno, está inconclusa hasta el día de hoy, esa es la realidad. Sí, me causa muerte todos los días. Totalmente. Empezó también a ver con el financiamiento de 1.200 viviendas que firmó el ministro del Interior hace 2 semanas acá en Salta. Yo participé de esas entregas de vivienda también, así que el Plan Belgrano ya empezó en la fase de infraestructura, en la fase social. Sus primeros pasos los dio en enero, cuando acá en Salta amplió la asignación universal por hijo a muchos más beneficiarios, cuando a los monotributistas o a los trabajadores temporarios se les extendió los beneficios de la asignación universal por hijo. Bueno, son políticas exclusivamente para nuestro norte argentino, ¿no? Vos sos de Cafayate, y Cafayate tiene una característica principal, que es la zona más industrial de Salta en cuanto a la producción industrial. Y aparte los vinos es el producto que mayor cantidad de valor agregado tiene con respecto a productos de la uva. Ahí van a implementar políticas nuevas para mejor venta de los vinos argentinos, mejoramiento. La verdad que, a ver, estamos trabajando mucho. El ministro de la producción fue durante la campaña, Cafayate fue después, estuvimos con el presidente, con las autoridades de bodegas de Salta en aquel momento. Y la idea es, bueno, seguirle dando impulso, ¿no? La verdad que es una de las zonas que hoy, gracias a Dios, está bien, quizás el empleo ahí crece. La actividad del vino lo único que sí tiene falta de competitividad afuera, ¿no? Pero la realidad es que
hacia adentro estamos, como vos decís, muy bien industrializados, ¿no? Bueno, ahora falta la pata del Estado que empiece a promocionar eso para poder venderlo. ¿Qué va a pasar con las comunicaciones? Las quejas, no sos el defensor del pueblo, sos un diputado, pero la cantidad de quejas, denuncias y juicios que hay contra las compañías de teléfono es tan grande y ahora el gobierno quiere lanzar un programa de plan caje de celulares que mucha gente critica porque si no hay buena señal, ¿para qué quiero un celular nuevo? Bueno, yo creo que, a ver, las empresas de telefonía celular, sobre todo las telecomunicaciones, tienen que cumplir con su plan de inversión, eso es así, están en falta. A ver, vos hablabas recién de Cafayate, en Cafayate los celulares andan un día sí, 3 días no. Sí, a pedal. Esa es la realidad, bueno, vamos a tener nosotros ya, vamos a venir con como en la comunicación, en la Comisión Nacional de Comunicaciones, se va a instalar varios miembros para rever y tratar de que la realidad es que se instalen en Salta y obliguen a las empresas a cumplir con un plan de inversión que permita un muy buen servicio a la altura de lo que estamos pagando, esa es la realidad. Hace poco estuviste en Salta y estuviste muy interesado con el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué te interesa tanto la reforma constitucional acá en Salta? Porque Salta tiene pendiente el debate por el mandato de los concejales, que es exiguamente corto. Sí. No digo que haya que alargarlo, pero sí por lo menos hay que debatir, ¿no? Hay provincias que tienen el mandato del concejal 4 años. Es un tema, un punto a debatir. Aparte, es el único cuerpo que se renueva el 100%. Exactamente. No hay continuidad. Exactamente. Después, el gobernador tiene 3 mandatos. La realidad o la experiencia indica que en Salta 3 mandatos son muchos, que con 2 mandatos estaríamos bien. El Consejo, la Auditoría General de la provincia tiene para mí un hueco legal enorme, donde las expresiones que utiliza la Constitución hablan que permiten a que este organismo de control sea integrado por criterio amigo. Yo creo que la Constitución debe asegurar que sea realmente la oposición la que ocupe esos cargos, ¿no? Hoy la Constitución no garantiza eso. Creo que son elementos como para tener en cuenta, ¿no? Y que me parece que amerita esta reforma. ¿Unicameral? No, yo soy, a ver, hay un proyecto ahí que tiene el unicameralismo, yo soy defensor del bicameralismo. Simplemente, a ver, siempre se quiere poner al unicameralismo como una cuestión de abaratar o no ser tan oneroso el costo de la política, ¿no? La realidad... Pero hay situaciones que son complejas. Sí. Por ejemplo, el senador por los Andes, creo que vos fuiste senador en Salta, tenía más presupuesto él en la Cámara de Senadores que el presupuesto que le destinaban al departamento. Sí, bueno, habrá que corregir esas cuestiones, por supuesto que hay que corregir esas cuestiones, pero una tiene que ser la Cámara de origen, otra la Cámara revisora, es decir, Tucumán tiene unicameralismo y el presupuesto que Córdoba tiene sí, es millonario y gastan más que si fueran bicamerales. O sea, me parece que yo creo que el equilibrio político de la República y el federalismo se asegura con bicameralismo, ¿no? Podemos debatir si hacemos más austero ese sistema de 2 cámaras, cómo no, pero la realidad es que a mí me gusta un sistema bicameral. Hay otra discusión que está muy de fondo, creo que alguna vez lo dijiste, es la representatividad de los partidos políticos en los cuerpos colegiados. En Salta se da la curiosidad que una fuerza política que obtiene el 35% de los votos te maneja el 80% de las cámaras. ¿Se puede cambiar esto? ¿Se puede cambiar el sistema electivo? Eso es lo que hay que discutir, ¿no? Eso es lo que hay que discutir, interesante eso, ¿no? Es decir, es así, hay la proporcionalidad del mandato popular y realmente los representantes que sentamos en cada escaño en un momento se distorsiona y hay que corregir eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con Cambiemos de ahora en más? Se va a fortalecer. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de las coaliciones, ¿no? Y sobre todo creo que el radicalismo empieza a encontrar su lugar en Cambiemos, participando de la toma de decisiones en el gobierno. Entonces, me parece ¿No estaban un poco alejados ustedes de la toma de decisiones? No, a ver, nosotros empezamos... Si no tienen posibilidades reales. No, la realidad es que una coalición se construye, no se firma una coalición. Las coaliciones se construyen y maduran en el tiempo y hay que sostenerlas en el tiempo. Nosotros empezamos siendo hoy una fuerte coalición parlamentaria. Tenemos abroquelado, tanto los representantes del PRO y el radicalismo, abroquelados en un solo bloque allá en el Congreso, que son la garantía de la gobernabilidad de este gobierno, más allá de que el presidente después eche mano a algún aliado temporario, ¿no? Esa es la realidad. Pero nosotros, a ver, empezamos a ser parte de las decisiones, ¿no? Sugiriendo leyes, sugiriendo medidas, y me parece que por ahí viene
viene esto, ¿no? De ver no cuántos ministerios ocupa el radicalismo, que por cierto son pocos, pero la realidad es que una coalición se construye cuando uno es parte de la toma de decisión, no de cuántos afiliados sentás en un ministerio, ¿no? Sí, porque pregunto esto porque por ahí el gobierno de Macri tomó algunas determinaciones que molestaron a los radicales. Te doy un ejemplo, la derogación del decreto de Alfonsín con respecto a la regulación de las Fuerzas Armadas, o las retenciones de mineros, que hasta el día de hoy nadie entiende por qué las sacó. Bueno, es que en realidad... Que no hay peor robo en la República Argentina que lo que hacen las compañías mineras. Bueno, pero dentro de poco lo vamos a modificar, así que eso es verdad. Pero bueno, a ver, una coalición tiene que saber administrar sus disidencias, ¿no? Eso es, pues no somos todos iguales. Y el éxito de esto es saber administrar los distintos, los diferentes, ¿no? De eso se trata. Pero hay diferencias muy grandes. El tema de las Fuerzas Armadas es una diferencia brutal. Sí, a ver. De conceptos. Mira, lo primero que hice cuando salió ese decreto es hablar con Ricardo Alfonsín. Automáticamente él me dio la razón de la medida de Macri y me explicó que era simplemente una cuestión meramente administrativa. A ver, el presidente no puede firmar el boletín de calificaciones de la banda de música del colegio militar. No pasaba eso. Sí. Para eso está el ministro. Entonces me parece que por ahí viene eso. Me parece que hay que quitarle dramatismo a eso. No tiene la profundidad y el simbolismo de quitarle el republicanismo a la Fuerza Armada ni autoritarismo, ¿no? Es otra cosa. Pero de todas maneras vale la crítica y hay que saber administrar las diferencias. Este año se cumplieron 50 años de lo que considero yo y considera casi todo el mundo el golpe de Estado más infame, más traidor de la historia. A Arturo Illia, que aparte fue elegido por todos los historiadores como el mejor presidente de la historia institucional argentina. Lo derrocaron por exitoso. Exactamente. ¿Qué evaluación haces de eso? Bueno, eso lo derrocaron. Cuando uno ve los índices del gobierno del doctor Illia, los índices, no había deuda, la austeridad en que vivía, la honestidad de sus actos y cómo se fue del poder, uno ve que la historia y tomar distancia de la historia te permite eso, ¿no? Poder juzgar sin pasiones y darte cuenta que fue un gran presidente y justamente derrocado. Está derrocado también por algunas fuerzas del peronismo y los militares. Y ayer escuchaba con horror a Esteche diciendo que vamos a empujar para que este gobierno se caiga. Cuando escuchas esas cosas, ¿qué te produce? Bueno, que no entienden el sentido de la democracia, ¿no? Es decir, que a 6 meses de asumir un nuevo gobierno alguien esté deseando el mal, me parece que no tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que ser paciente y sobre todo esperar las elecciones. El sistema democrático funciona cuando te guste o no cómo gobierna una persona, o el color político que está sentado allá en la Casa Rosada va y le pasa el mandato a otro presidente, ¿no? Creo que hay que ser respetuoso porque no todos pensamos igual y acá hay una gran parte del país que apoya y avala a este gobierno aún con medidas que pesan dolorosamente a nuestro hombro, ¿no? Entonces es así, sobre nuestras espaldas. ¿Cambiemos no puso demasiado alta la vara? Yo creo que pobreza cero es un objetivo muy ambicioso, pero me gusta un gobierno que ponga objetivos, un presidente que llegue y se ponga objetivos, ¿no? De combate al narcotráfico, de pobreza cero. Está muy bueno porque dentro de 3 años, cuando queramos revalidar, si es que se puede, vamos a tener que salir a explicar a la gente, bueno, mire, hicimos esto, acá están los resultados. Creo que la sociedad tiene que poner alta la vara. ¿Qué va a pasar con todos los procesos de corrupción? ¿Puede llegar a generar más tensión? ¿La gente va a aceptar? Porque hasta el momento todo el mundo está muy conforme con lo que está pasando con los exfuncionarios kirchneristas. ¿Pero no podría generar mucha tensión política? Yo creo que la justicia tiene que tener criterio de justicia, no de prudencia ni de oportunismo, ¿no? Acá también hay un gran déficit de la administración de la justicia, no llega a tiempo. No te hablo de los mega casos de corrupción, de un simple juicio sucesorio de tu abuelita. No puede durar 5, 6, 7 años, esa es la realidad. Ni hablar de cuando uno que ve en la televisión un funcionario que se ha robado plata a mansalva de hace 5 años y los jueces estaban impávidos como no pasaba nada. Yo creo que parte era por presión, porque se sentían presionados, porque había miedo, parte también puede haber sido por falta de compromiso, ¿por qué no? Lo cierto es que hoy estamos en un contexto donde ya no están presionados, pueden investigar, después nosotros pediremos también jueces idóneos y valientes, ¿no? Esa es la realidad. Pero la justicia tiene que tener criterio de justicia, no de prudencia. Última pregunta. ¿En el 2019 vamos a tener un gobernador radical? Yo creo que es muy posible, una de las posibilidades. Yo creo que Salta merece un tiempo distinto, un tiempo diferente, ¿no? Que no tenga nada que ver con estos últimos 30 años. Pero para eso, yo creo que la pregunta es
que tenemos que capacitar gente para hacer un muy buen gobierno que no sea lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Esa es la realidad. Más allá del cambio de régimen que tiene que venir en Salta, tiene que venir un régimen eficiente sobre todas las cosas. Tenemos que prepararnos para eso. O sea que sí hay muchas posibilidades. Totalmente. Muchísimas gracias.